días, queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Monforte de Lemos. Estamos aquí en nuestra casa, hemos preparado un culto para vosotros, especialmente para la Iglesia y para la honra y gloria de Dios. Personalmente me siento nervioso, un poco acongojado por no estar en la iglesia el día de hoy, domingo, o en el local de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Y si tú estás ahí en tu casa esta mañana y vas a ver el culto, será de bendición, o vas a ver el mensaje o este tiempo, más que una predicación, lo voy a considerar como un devocional desde nuestra casa aquí, y cantaremos al Señor, oraremos, y vamos a poner esto en las manos del Señor, primeramente orando. Vamos a orar desde ahí de tu lugar, en donde te encuentres, vamos a orar. Estamos viviendo un tiempo difícil, un momento difícil, no solo en España, casi en toda Europa y varios países del mundo. Se está viviendo una situación difícil. Los gobiernos hacen lo que pueden hacer y ellos planean y organizan, pero se les olvida una parte de la ecuación, y en esa ecuación está Dios. Pues esa parte nos toca a nosotros los creyentes, clamar a Dios y buscar a Dios en esos momentos de angustia, no solo para el pueblo de España, sino para mucha gente en el mundo. Y bueno, como cristianos debemos de mantener la calma y confiar en el Señor, y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, esta mañana vinimos delante de tu presencia. Primero a pedirte perdón por todos nuestros pecados, nuestras ofensas. Como un pastor, yo quiero rogarte perdón, que perdones los pecados congregacionales. Rogarte porque perdones las veces que como pueblo tuyo fallamos. Perdónanos y ayúdanos a vivir en una actitud humilde delante de ti. Ayúdanos a no envanecernos, a no endiosarnos y a darnos cuenta lo débil y lo frágil que somos. Padre Celestial, quiero suplicarte que seas tú obrando, si en tu voluntad está, tú obrar y parar todo esto que está ocurriendo, Señor. Toda esta situación de alarma que se está viviendo por este virus. Pero también, Señor, si es tu voluntad usar a médicos, que seas obrando para que puedan encontrar una solución, una vacuna, para que esta situación pueda parar, Señor, y podamos estar nuevamente pues en nuestra vida cotidiana, y que al mismo tiempo tú seas usando este tiempo para que personas que no te conocen, que no te buscan, puedan voltear su mirada hacia ti, poner su mirada en ti, y que muchas personas puedan ser salvas a través de esta circunstancia que estamos viviendo. Y a nosotros como pueblo tuyo, la iglesia, Señor, ayúdanos a seguir poniendo nuestra mirada en ti y haciendo lo que tú nos has dejado hacer, trayendo honra y gloria a tu nombre. Padre Celestial, bendice este tiempo, bendice a mis hermanos que están viendo este mensaje, los de la iglesia, y sé que habrá personas de otros lugares que lo estarán viendo, Señor. Por favor, bendícelo, toma control de ese tiempo, Señor, danos de tu gracia y ayúdanos. Te ruego por hermanos en la fe que puedan estar pasando ya las adversidades por esta enfermedad, sea enfermedad física o situación económica adversa, que seas tú obrando y dando de tu gracia. Te ruego por los que están enfermos de otra enfermedad que no sea precisamente este coronavirus, que seas tú obrando, Señor. Padre Celestial, da de tu gracia y ayúdanos a mantener la calma. Todo te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y dulce Salvador. Amén.
para los que se están conectando aquí a la página de Facebook. Gracias a Dios por la tecnología. Gracias a Dios también por esos chicos, ¿verdad? A Iván y Jaciel que han montado aquí, vamos a llamar el estudio, ¿verdad? Para poder hacer todo esto. Y bueno, gracias a Dios por todo. Y bueno, dice mi esposa que también gracias a Dios por ella, sí, ella ha acondicionado también aquí cosas. Y bueno, muchas gracias a Dios por todo. Y vamos a tener un estudio bíblico, un mensaje, como dije al principio, un devocional, porque siento que me hace falta el púlpito, pero no tengo el púlpito aquí, pero vamos a leer unos versículos en Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Si al final usted tiene una petición de oración, puede ponerla ahí, ponerla y oraremos juntos aquí. Y bueno, pues un anuncio que pudiera dar, las cosas, no sé, no les voy a decir si el siguiente culto será igual o ya estaremos en el local, pero sea como fuere, las enseñanzas seguirán. Sé que muchos dirían, pues puedo ver, ¿verdad?, un culto de otro pastor, de otra iglesia, pero qué bendición poderlo hacer, que usted se pueda conectar aquí al grupo de la iglesia local donde usted se reúne, ¿verdad? Porque sí, podemos encontrar muchas predicaciones, muchas enseñanzas, pero bueno, gracias a Dios que se ha unido allí. Bueno, si hay alguien más que se está uniendo, pues bienvenidos todos. Oramos a Dios que nadie toque la puerta de casa para que no nos salga lo del timbre, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leer en San Mateo capítulo 24. Vamos a leerlo como lo leemos en el culto, ¿verdad? Yo leeré un versículo y aquí van en mi familia el siguiente y al final leeremos el versículo 8. San Mateo 24, versículos 1 al 8. Vamos a leer esta porción de la Escritura. San Mateo 24, versículos 1 al 8. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El 8 juntos. Y todo esto será principio de dolores. Una vez más vamos a orar. Padre amado, te doy gracias una vez más por estar aquí reunidos en tu nombre, mi familia, aquí físicamente. Los que están desde su casa o el lugar que estén también viendo este culto, Señor, te damos gracias por ello y te ruego, Señor, la protección, el cuidado para tu iglesia. Y cuando hablo tu iglesia en cualquier parte del mundo, aquellos renacidos, ¿verdad?, que han puesto sus miradas, sus confianzas, se han arrepentido y han puesto su fe en Jesucristo. Te ruego que le protejas. Padre Celestial, te ruego por el pueblo que no te conoce y que está en esta incertidumbre. Y te ruego especialmente que seas tú obrando en sus vidas y moviendo sus corazones para tener sed de buscarte, Señor. Usa tu palabra estos días, da a tu iglesia de tu gracia para hablar de una manera bíblica, para mostrar tu amor, tu misericordia y no condenar. Padre Celestial, te lo ruego y te lo suplico. En el nombre de Jesucristo, como también te ruego que bendigas esa enseñanza y que hables a nuestros corazones, nos confortes y nos des paz y confianza en medio de esta incertidumbre.
Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vivimos en una época donde una noticia que ocurre en la región más remota del mundo llega a nuestra casa de una manera muy rápida. Las redes sociales nos mantienen al tanto de cualquier evento en cualquier parte del mundo. También gracias a Dios por eso de las redes sociales y por el internet y todas esas cosas podemos estar ahora comunicados. Y esta situación del coronavirus o este problema del virus no es algo que sea algo que se le salió a Dios de control. Dios está en control de todas las cosas. Y para los que no saben o no tienen esa información, cuando se declara una pandemia es algo que está ya casi en todo el mundo, ¿verdad? Es una situación que está contagiando a mucha gente en todas partes del mundo. La última pandemia declarada creo que fue en el año 2009 con una influenza que afectó básicamente países como México y Estados Unidos y muchos lugares de América. Esa fue la última pandemia declarada en el 2009. Hubo muertos en diferentes países, ¿verdad? Mas, sin embargo, los gobiernos dan sus recomendaciones y es de sabios atender recomendaciones de higiene y cosas que dan los gobiernos, que no deberían de ser solo en cuestiones de este tiempo, deberían de ser instrucciones que deberíamos mantener siempre. Ahora, en medio de esta incertidumbre, de cuando tenemos esta situación que la gente, ya los gobiernos le llaman pandemia, la OMC o la ONU le llaman pandemia, empiezan muchas dudas, muchas incertidumbres, ¿verdad? Tanto entre las personas que no creen en Dios y aún entre las personas que creen en Dios. Y eso viene a mi mente o trae a mi mente lo que está ocurriendo aquí en San Mateo 24. Hay un grupo de discípulos que están hablando con Jesús. Dice ahí San Mateo 24, versículo 1, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso ocurrió poco tiempo después de que Jesús ascendió al cielo, ¿verdad? El templo fue derribado. Pero después dice versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, vinieron los discípulos, porque fueron los discípulos, dice, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí tenemos al grupo de personas que estaban siguiendo a Jesucristo en ese momento, sus discípulos, y ellos preguntando, ¿verdad?, acerca de la segunda venida. Y cuando dice el fin del siglo es fin del mundo. Están preguntando cuándo vienes por segunda vez y cuándo es el fin del mundo. Y sabes que muchas veces personas aún creyentes en la Biblia, ¿verdad?, gente que tiene a Jesucristo en su corazón, ven esas cosas e inmediatamente piensan, ya es la segunda venida de Jesucristo, ya será el fin del mundo. Y aquellos que no creen en Dios o que no tienen a Jesucristo o el conocimiento de Jesucristo como lo tenemos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo o renacidos, o aquellos que decimos tenemos el Espíritu Santo, también hay gente que dice, bueno, pues hemos cansado a Dios, Dios está cansado y a lo mejor es un castigo, algunos pudieran pensar. La Biblia da enseñanzas, tiene enseñanzas para todo y respuestas para todo, pero con respecto a ese tema de la pregunta que ellos están haciendo y una pregunta que pudiéramos hacernos o que la gente se pudiera hacer, ¿será esto el fin del siglo? ¿Será que Jesús está ya viniendo, ya está su segunda venida? Los que conocen un poco de la Biblia, si conoces un poco la Biblia en 1 Corintios 15, 51 y 52 y en 1 Tesalonicenses 4, 15 a 17, habla de un rapto o arrebatamiento. Es un evento que ocurrirá primero antes de la segunda venida de Jesucristo. Y en ese arrebatamiento la iglesia será llevada con Jesucristo y las cosas de las cuales se hablan en el Apocalipsis, ¿verdad?,
todas esas pestes y situaciones, guerras que hablan en el Apocalipsis, su iglesia no la verá. Por eso es bien importante que si estamos en vida, estamos con vida, podamos tener un tiempo de querer escuchar el Evangelio, arrepentirnos y poner nuestra esperanza en Jesucristo, para no ver todas esas cosas que estarán ocurriendo, como nos habla el libro de Apocalipsis. Pero habla de estas otras cosas que estamos viendo, que hemos visto a lo largo de la historia. El hombre los ha visto, los hemos visto, ¿verdad? Estas cuestiones que habla aquí, por ejemplo, dice Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hace 8 días hablé acerca de los falsos profetas, la falsa enseñanza. Mucha gente engañada, ¿verdad? Por los falsos profetas. Y dice versículo 6, y oiréis de guerras. Constantemente escuchamos amenazas de guerras, o incluso tenemos una guerra muy cerca aquí en Siria, ¿verdad? Ya muchos años de guerra. Oímos de guerras, que amenazas, esa situación entre Irán y Estados Unidos y Rusia y por ahí, todas esas cosas, rumores de guerras escuchamos, ¿verdad? Y de guerras y de rumores de guerras. Y dice la Biblia, mirad que no os turbéis, no te atribules, no vivas afligido por ello. Y luego dice, ¿por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca, y añade ahí, pero aún no es el fin. Y ahí entra, ¿y cuándo es el fin? La Biblia enseña también que el día y la hora nadie lo sabe. Y si alguien lograra descubrirlo, casi pienso que Dios lo cambiaría, porque Dios dice que nadie lo sabe. Pero aún no es el fin. Y dice versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Si ves, no es que tenemos que estar viviendo pegado a las noticias, pero anoche en algunos lugares, allá cerca de Valencia, dicen que se registraron unos temblores y la gente se espanta más. Hambre, bueno, pues después de esa situación, que lo que está ocurriendo, es muy probable que gente quede en bancarrota y que esté padeciendo hambre. Es muy probable que eso va a ocurrir. Cuando habla de pestes, ¿verdad? No nos gusta mucho la palabra, pero esto del coronavirus es parecido, es eso, es una peste, ¿verdad? Una peste es algo que se contagia, que se pega. Bueno, pues es esto, este virus de esa manera es una peste, ¿verdad? Históricamente, 100 años atrás, unos 100 años atrás, ocurrió un virus o una peste, ¿verdad? De la llamada gripe española, que es algo que no fue exclusivamente de aquí de España, sino que en España fue el primer país que lo dio a conocer, pero se dice que esa gripe española mató más gente que la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces son cosas que ocurren. Ayer me comentaba una hermana una anécdota es una anécdota, una ilustración, dice que la peste iba en la calle y se encontró a un hortelano. El hortelano le preguntó, ¿dónde vas, peste? Es una ilustración, no estoy diciendo que la peste habla, ¿verdad? Y la peste le dijo, voy a matar a unos 500 con una nueva epidemia. Y dijo, ¿solo a 500? Y dijo el hortelano, sí. Le dijo la peste que sí. Salió y pasaron los días y un día ve el hombre a la peste de regreso y le dice, oye, dijiste que 500 y han muerto 5,000. Y la peste le contestó, 500 murieron de la peste y 4,500 del miedo. Parece increíble, ¿verdad? Realmente yo creo que hay más gente padeciendo ahora alguna situación de enfermedad, sea por nervios, sea por algo, por una psicosis, la gente entra, ¿verdad?, en pánico. Pues como cristianos debemos de aprender, y de eso quiero hablar en estos momentos más adelante, acerca de nuestra actitud ante esa situación. Dice hambres, terremotos, y dice en diferentes lugares. Y dice el versículo número 8, y todo esto será principio de dolores. ¿Qué quiere decir? Que todavía no está la segunda venida, que no es el fin del mundo, solo es principio de dolores. Ahora, como creyentes en Dios,
y en su palabra, porque la Biblia dice, tenemos la palabra profética más segura. Debemos de tener presente lo que ella nos dice. Y lo que este libro bendito nos dice, pero no solo en un versículo, lo que nos dice en todo su contenido. Porque igual con eso de las redes sociales, hay mucha gente que comparte algún versículo y todo, y ahora muchos usan porciones del Salmo 91. Y casi piensan que porque eres creyente o somos creyentes, ¿verdad? Soy hijo de Dios, estoy vacunado contra la peste o contra el virus, ¿verdad? Pues Jesucristo nos ha vacunado, la sangre de Jesucristo nos ha vacunado contra el pecado para no ir al infierno. Pero seguimos viviendo en este mundo. Entonces, el Salmo 91 sí son preciosas promesas que están allí, pero es más un enfoque espiritual. Y debemos de tener cuidado con eso, porque muchas veces podemos pensar, soy cristiano, nada me va a pasar. Vamos a ver unos versículos en la Biblia que no es así. Entonces debemos de leer la Biblia y no tenemos que sacarla de su contexto. No vivir pensando, porque soy cristiano no me va a pasar nada. Porque soy cristiano estoy exento de la enfermedad. Soy un hijo de Dios. Estoy vacunado contra el coronavirus. Coronavirus del momento, porque ha habido en otros tiempos este mismo asunto, ¿verdad? Los medios de comunicación, tú ves la televisión, los periódicos, no hablan de otro tema. El coronavirus de este año es lo que tenemos, es lo que hay en todos los medios. Pero debemos de tener presente que no es el fin del mundo, aún no es la segunda venida de Jesucristo, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Debemos mantener nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Algunos aspectos que quiero hablar de la Biblia que nos van a ayudar para mantener una actitud con enfoque bíblico en medio de esa situación o en medio de este principio de dolores. Una actitud bíblica ante esta situación. Para nosotros, para ti individualmente, para que la transmitas a tu familia, a tus hermanos en la fe, la transmitamos a aquellos que no conocen y una forma de poder empezar a hablar, conversar del Evangelio con otros en medio de esta incertidumbre. Y vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar en esto. Primer punto que quiero hablar, cuál debe ser nuestra actitud ante este principio de dolores. Quiero que si tienes una Biblia vayas al libro de Daniel, capítulo 4, versículo 17. Y si no tienes una Biblia, escúchalo, lo voy a leer detenidamente. Libro de Daniel en el Antiguo Testamento, capítulo 4. Daniel 4 dice allí el versículo 17. Daniel 4, 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Ve esa parte, dice, el Altísimo gobierna, dice allí. Y dice más adelante en Daniel 4, versículo 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Primera cosa que debemos mantener ante estas circunstancias es que Dios sigue gobernando. Dios gobierna. Y eso significa que Dios es todopoderoso. Dios tiene control de todas las cosas. Hay mucha crítica, ¿verdad? O opiniones que si al gobierno chino se le salió de control, que si fue un virus creado en laboratorio y se salió de control, otros que si es culpa de que los chinos se comieron las serpientes y que se salió de control todo ese asunto. Luego venimos acá a Europa y que si el gobierno de Italia se le salió de control,
ahora que la crítica al gobierno de España se le salió de control. Pues déjame decirte que aunque a todos esos personajes públicos, incluso a nosotros, se nos pueda salir de control las cosas, Dios sigue siendo todopoderoso y Él está en control de todas las cosas. Dios sabía de este evento. A Dios no lo cogió por sorpresa. Dios sabía la situación en la que nos íbamos a encontrar y a Él Él no está alarmado. Dios no está moviendo, ¿verdad? Sus dispositivos para ver qué voy a hacer. Él sabe perfectamente qué hacer y cómo hacerlo. Y allí es donde entra la pregunta muchas veces de aquellos que no creen en Dios y aún de los que creen en Dios. Bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no para esto? La respuesta la podemos encontrar en la Biblia de por qué Dios no para esto y quizás a algunos no les pueda gustar, pero así es. Dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Dice versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios tiene todo bajo control. Dios sabe todas las cosas. Pero dice ese versículo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. No necesito ir a datos estadísticos de cómo vivimos en esta época, pero estamos viviendo una época de tanto libertinaje, de tanto pecado. Y aún entre el pueblo de Dios, tanto pecado, a veces jugamos a ser creyentes. Y dice la Biblia, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La sociedad y en esta época en la que vivimos, estamos usando esta palabra como endiosados. Sentimos que tenemos el control de todas las cosas. Creemos que podemos hacer y deshacer con las personas, con la naturaleza, contra todas las cosas, y gente blasfemando el nombre de Dios. Creo que en esta época es la época en la que más se blasfema el nombre de Dios. Y la gente dice, no pasa nada. Bueno, pues déjame decirte, dice Romanos ahí, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y algunos entrarán y preguntarán, entonces es un castigo de Dios. Yo te estoy diciendo que Dios es soberano. Dios tiene control de todas las cosas. Pero yo leo en la Biblia que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Somos tan débiles y tan frágiles que una simple gripa, vamos a llamarle una simple gripa, pone en jaque a los gobiernos del mundo. Y como dije hace un rato, todos dicen tener todo bajo control. Y se les olvida Dios. Pues a nosotros no se nos debe de olvidar en esta ecuación a Dios. Dios tiene control. Otra cosa que vemos en Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ve que dice que no solo la ira de Dios para los que no creen. Dice que aún nosotros gemimos, la creación gime, y aún los que hemos sido redimidos gemimos y clamamos y desearíamos
personalmente yo creo que muchos dicen, ya pues que Dios venga y que acabe todo esto y que nos lleve al cielo. Pero sabes que todo eso no está en el plan de Dios por ahora, al menos para mí y para ti, al menos que caiga muerto ahora ya me llevaría a su presencia, ¿verdad? Pero queridos hermanos, dice la Biblia, dice, toda la creación gime a una. ¿Por qué? A consecuencia del pecado. Entra en este tiempo, ¿verdad? Aquellos que dicen no creer en Dios o creen en Dios a su manera, no en el Dios de la Biblia. Ellos visualizan a Dios de una manera a conveniencia, puedo llamar, una manera a conveniencia. Un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios que hace puras cosas buenas. Cierto, Dios es amor, pero Dios es justo también. Y dice la Biblia que la ira se revela de Dios, es que Dios también, hay veces, o lo llegamos a irar. Y dice Job 42, para aquellos necios o aquellos que nos portamos como necios, a querer pelear contra Dios, a querer reclamarle a Dios. Dice Job capítulo 40. Versículo 1 y 2 dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. No es de sabios, ni para creyentes, ni para no creyentes, o para aquellos que se dicen ateos, en ese tiempo, ponernos a pelear con Dios. Porque dice, y lo dice Dios directamente, es sabiduría contender con el Omnipotente. ¿Habrá alguien que le haya ganado a Dios? ¿Habrá alguien que le pueda ganar a Dios? Primer punto de ese mensaje que estoy compartiendo es, ¿cuál debe de ser nuestra actitud ante esta incertidumbre o en este tiempo, como dice ahí, en este tiempo, en este momento de principio de dolores? Primera cosa que debemos de mantener es que sepamos y tengamos la convicción que Dios es soberano y Él sigue en control de todas las cosas. Si mantenemos esa actitud, podremos descansar en que, aunque los gobiernos se equivoquen, los médicos se equivoquen, la economía falle, debemos de tener la convicción que Dios sigue siendo soberano. Dios está en control de todas las cosas y que no es sabio ponernos a pelear con Dios, ni en este momento, ni en ningún otro momento. Otra cosa que debemos de tener presente es lo que dice en Juan capítulo 16, versículo 33, Evangelio de San Juan capítulo 16, versículo 33. Está ahí Jesús hablando del versículo 31, leeré, dice, Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Esas cosas os he hablado, dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que no se nos olvide que estamos en este mundo. En este mundo hay dolor, en este mundo hay enfermedades, en este mundo hay guerras. Es más, la Biblia nos dice aún que este mundo, los gobiernos de este mundo, la gente del mundo, está bajo la influencia del maligno. No se nos debe de olvidar eso. No se nos debe de olvidar también que es un mundo caído a consecuencia del pecado. No se nos debe de olvidar que hay injusticias. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Si el mundo es gobernado por injustos,
hay injusticia. Pero dice Jesucristo aquí, y esto sí es para los hijos de Dios, exclusivamente para aquellos que han tenido un momento de arrepentimiento en su vida y han buscado lo que dice este bendito libro, la Biblia, la palabra de Dios, acerca de cómo poder tener la salvación, acerca de cómo poder ser redimidos. Eso lo dice la Biblia, y lo que está diciendo en Juan aquí, Juan 16:33, está en un momento hablando con los discípulos y está exclusivamente dado para los hijos de Dios. Y dice ahí, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra actitud debe de ser descansar en el Señor, tener paz, y que en medio de esas tribulaciones el Señor nos sigue diciendo que Él ha vencido al mundo. Él ha vencido todas esas cosas, y en eso debemos de poner nuestra fe. Más atrás en San Juan 14, versículo 27, dice ese versículo, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y luego dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En medio de esta situación, los hijos de Dios debemos de ocupar este tiempo para clamar a Dios, para buscar a Dios, para descansar en Dios. Sí, yo sé, mantenernos informados, pero descansar más en Dios. Dice, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. La actitud bíblica ante esta situación, queridos hermanos, querido oyente, es que debemos de confiar en Dios y no vivir atormentados, no vivir atribulados. Mira, hace unos días platicaba con mis hijos. Dios nos da la promesa de vida eterna. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No estoy diciendo que debemos de pensar, ya me voy a morir. Pero en caso de que nosotros o algunos de la iglesia, de este cuerpo local o un creyente muriera, ¿cuál es la promesa? Vida eterna. Y en eso debemos de descansar. Dios no se le ha salido de control, sigue siendo soberano, tiene control, él no está preocupado. Entonces un hijo de Dios dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dije que puede usted escuchar, hay mucha enseñanza, ¿verdad? Si usted le da en Google, ¿verdad? O en YouTube, va a encontrar mucha información. Va a encontrar predicadores, va a encontrar a aquellos que están ya diciendo, ya es el fin del mundo. Pues la Biblia dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y más antes dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Ahora, también debemos de tener presente que la vida cotidiana, para creyentes y no creyentes, hay situaciones difíciles, hay adversidades, hay momentos de lucha, y para los creyentes a eso le llamamos pruebas. ¿Por qué no ver este tiempo también como una prueba de nuestra fe? Realmente en este tiempo de adversidad, de angustia, se ve qué tan fuerte es nuestra fe. Se ve si realmente estamos confiando en Dios. O se ve si realmente confiamos más en los hombres. Es increíble cómo se ve. Aquí en Monforte ya se empieza a ver, ¿verdad? Que la gente está haciendo compras de pánico. Y creo que a partir de mañana se verá un poco más en toda España todo esto, porque ya hay vamos a llamarle así como un toque de queda. Y la gente empieza de una manera desesperada a hacer compras. Se empiezan a acabar los productos. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? No tengas miedo. Dios está en control de todas las cosas. Ahora, dije una prueba de nuestra fe. Santiago capítulo
Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Desde el 1, Santiago 1, del 1 al 3 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este asunto, para muchos creyentes, para muchos hijos de Dios, aunque no lo estés viviendo, que digas, yo estoy contagiado, es una prueba. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, querido hermano, mantenga la calma. Mantenga su fe en Dios. Y véalo como una prueba. Y dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Somos muy impacientes. Y esto puede producirnos en nosotros que seamos más pacientes. No tiene que estarse preocupando tanto de que si puedes. Muchas personas van a poder salir a la calle, vas a trabajar, vas a hacer cosas, vas a salir. Pero no estés pensando, no puedo ir al restaurante, no puedo hacer esto. Bueno, es un tiempo a lo mejor para pasar más tiempo en familia. Un tiempo para conocernos mejor. Un tiempo para convivir más como familia. Un tiempo de escudriñar más la palabra de Dios. Un tiempo de orar más. Y la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dije hace un rato, ¿verdad?, que muchas personas creyentes, y lo hacen con buena intención, o así lo piensan o creen ellos, la Biblia, dije al principio, debe de leerse en todo su contexto, en todo su contenido. Y no puedo sacar un versículo de aquí si no encuentro otro respaldo igual, similar. Por ejemplo, algo bien conocido por nosotros y bien citado por nosotros es el Salmo 23. Salmo 23 dice el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando le decimos nada me faltará, lo podemos entender de manera económica, de manera financiera, de manera en los productos de la comida, los alimentos. Pero también podemos pensar, no me va a faltar salud. Si tú lees la Biblia detenidamente, te vas a encontrar que personas o personajes usados por Dios y que se nos da testimonio de ellos en la Biblia, padecieron enfermedad. Los 12 apóstoles, si tú lees de ellos, algunos se habla la Biblia, otros podemos leer un poco fuera, literatura fuera, los 12 de ellos, o bueno, quitando a Judas, todos los demás padecieron persecución y muchos tuvieron una muerte difícil. Todas las muertes son difíciles, ¿no? Pero una muerte ahorcados o llevados al aceite. El apóstol Juan fue puesto en aceite caliente. Entonces, y ellos pueden decir, pero el Salmo 23 dice, nada me faltará. ¿Sabes que ese versículo, solo el Salmo 23 lo debemos de leer ahí mismo, donde dice, versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, dice, todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo podemos aplicar de manera cuando estamos en la tierra, pero es espiritual. Es más, con enfoque eterno. Otro salmo que nos gusta mucho en ese tiempo, la gente comparte mucho en ese tiempo, y eso puede crear confusión en algunas personas porque luego dicen, bueno, pero si dice que no me va a faltar nada. Otro salmo que nos gusta mucho dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y uno dice, nada me va a faltar, morará bajo la sombra del Omnipotente.
Y podrás seguir leyendo, dice, hay varios versículos. Y luego vamos al 6, dice, al 5, dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y uno dice, ¿está hablando de aquí? Son cosas que fueron dadas para el pueblo de Israel. Y son promesas que están en la Biblia y podemos tomarlas y muchas veces son refrigerio en este tiempo. Pero no está hablando solo de aquí. Porque lo que está hablando de versículo 16 dice, lo saciaré de larga vida. ¿A quién? Al que habita en el abrigo del Altísimo. Y dice, y le mostraré mi salvación. Entonces, es un enfoque espiritual. Dios quiere, ¿verdad?, darnos salud, porque dice, la Biblia dice allá en Tercera de San Juan, dice, vaya a Tercera de San Juan, por favor. Tercera de San Juan, versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios desea eso. Y es bueno pensar, Dios quiere darle salud, Dios quiere, pero dije, estamos en este mundo. A Dios le importa, sí, que estés bien, pero lo más importante para Dios, para cada uno de nosotros, para aquellos que a uno le conocen, es la salvación de su alma. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo Jesucristo. Entonces piensa en ello, medita en ello. Dije que nos gustan esos versículos, me encantan a mí esos versículos. Y yo quisiera casi ponerlo en mi almohada y decir, la peste no me tocará. Pero te voy a citar unos versículos de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y no es que yo te esté diciendo esta tarde, tú estás contento porque vas a tener la enfermedad, no, sino a mantener una actitud bíblica, una actitud de un hijo de Dios ante esta situación, ante este tiempo de dolores, una actitud bíblica. Y nos encanta Hebreos capítulo 11. No puedo decir levanta la mano, pero a ver, levanta la mano, ¿quién gusta Hebreos 11? Entonces, me encanta Hebreos 11. Porque empieza Hebreos 11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y empieza, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y empieza la lista allí. Por la fe Abel. 5. Por la fe Enoc. 7. Por la fe Noé. 8. Por la fe Abraham. Después brincamos por la fe la misma Sara. Versículo 11. Llegamos y continuamos por la fe Abraham. Versículo 17. Continuamos todos esos versículos y llegamos al 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob. 21. Por la fe Jacob. 22. Por la fe José. 23. Por la fe Moisés. 24. Otra vez por la fe Moisés. Continúa la Biblia y llega al 29. Por la fe pasaron el mar rojo como tierra seca. Por la fe cayeron los muros de Jericó. 31. Por la fe Rahab la ramera. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Quién no quisiera ser como David? Que le gustaría, si se escribe otra Biblia donde Dios hable de hombres de fe, me encantaría que Dios me pusiera allí. ¿Quién no quisiera tener los músculos de Sansón? Y por la fe de Sansón, ¿verdad? Que se cayera ese muro se cayó ese templo de los filisteos, ¿verdad? ¿Quién no quisiera? Los niños, como Sansón.
Las hermanas, yo quisiera tener la fe de Sara, yo quisiera tener la fe de Rahab. No se encontraría. Y son personajes que personalmente yo como predicador los usamos mucho. La fe de ellos, la fe de Dios, la fe que Dios ha puesto en ellos es algo más correcto. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. A veces no puedo tapar ni mi propia boca. Pero después dice el versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertes mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Y no tenían fe? Claro que tenían fe. Lo que te estoy dando a entender es que el tener fe en Jesucristo, el poner nuestra esperanza en Él para la salvación, salva mi alma. Pero que no se nos olvide que estamos en este mundo y en este mundo tendremos aflicciones. Y este asunto del coronavirus nos puede llevar a una aflicción, nos puede llevar a una angustia. Pero como hijos de Dios, debemos redireccionar nuestra mente, renovar nuestra mente. Dios es soberano, yo sigo en este mundo y Jesucristo dice que Él ha vencido este mundo. Y tercer cosa, mi oración y mi anhelo, créeme, yo no estoy pensando ni deseando que a mí me dé el coronavirus. Nadie. Es más, ni siquiera quisiéramos que nos diera un catarro simple ahora, ¿verdad? Pero ponte a pensar, ¿qué pasaría? ¿O qué? ¿Cómo lo enfrentaría? Si los hospitales están llenos. Si se acaban los recursos, ¿cómo voy a tener a alguien enfermo en mi casa? ¿Qué pasaría? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Y ahí es donde quiero que veamos un versículo más en Isaías 43. Isaías capítulo 43. Dice versículo 1 y 2. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y fortaleza tuyo. Oh Israel, no temas porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Habla sobre Israel, Dios le puso nombre, y mío eres tú, le dice Israel. Pero la iglesia, los hijos de Dios, Dios nos ha puesto un nombre. Hijos de Dios. Nos ha hecho hijos de Dios. Y la iglesia, los hijos de Dios, le pertenecen a Dios. Luego dice, cuando pases por las aguas. No dice que no vas a pasar por las aguas. Cuando pases por las aguas. Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Pero no dice que no te mojarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y la clave está cuando dice, yo estaré contigo. Querido hermano, querido amigo que me escuchas, si tú eres un hijo de Dios, si tú has puesto tu fe, tu esperanza en Jesucristo para la salvación de tu alma, y si tuviera que pasar por este asunto de este virus, aunque no haya lugares en el hospital, aunque no haya medicinas, dice Dios, yo estaré contigo. Y en eso debemos de descansar. Esa debe de ser nuestra esperanza.
Dios estará con nosotros. Estés donde estés y no haya la provisión médica o se acaben las medicinas, Dios estará contigo. Seguiremos teniendo noticias de este asunto del coronavirus. Los científicos dicen que dan 2 semanas para que empiece a normalizarse. Y si no fuera así, como hijo de Dios debes de tener presente que Dios estará contigo. Dejarán de vender, ya no habrá cosas. La Biblia dice, Dios estará contigo. Lo peor que nos pudiera pasar, o que me pudiera pasar, voy a hablar por mí, sería morir. Podría ser lo peor. Pero ¿qué tal? Si no es lo peor, es lo mejor. Porque al fin y al cabo, dice la Biblia, vida eterna. A mi familia dirá, ay, qué triste fue. Pero entonces, ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde está lo que decimos que creemos? Dios estará contigo. Podemos resumir lo que he dicho o recordar lo que he dicho. Nuestra actitud bíblica ante este principio de dolores, y vamos a poner este coronavirus entre las cosas que desapestes. Nuestra actitud bíblica ante este tiempo de dolores es: número 1, recuerda que Dios sigue en control de todo. Él es el Todopoderoso, el Omnipotente. Él está en control de todas las cosas. Otra actitud que debemos de tener como hijos de Dios es que estamos en este mundo. Y dijo Jesús que en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Y Él dice que la paz que Él da no es igual a la paz del mundo. Es decir, que aunque mañana pudiera decir que se acabó todo esto, pero las aflicciones pueden continuar. Pero dice Jesús, yo he vencido al mundo. Y la tercera cosa, y no es la más importante, porque todo lo que he dicho de la palabra de Dios es importante. La tercera cosa es que la promesa de Dios dice, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Pero la forma para que tú puedas creer lo que la Biblia dice es primero creer el mensaje del Evangelio. Para algunos el Evangelio son las buenas noticias, pero de acuerdo a la Biblia dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también al griego. Yo te pregunto, ¿tú has creído el mensaje del Evangelio? ¿Has escuchado el mensaje del Evangelio? Lo puedo resumir de una manera muy sencilla. Todos somos pecadores. El pecado nos condena al infierno. Y dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador Cristo murió por nosotros. El apóstol Pedro dice, arrepentíos y convertíos al Señor. Un arrepentimiento y una conversión a Jesucristo es lo que nos da esa confianza, esa esperanza en la salvación. Y es entonces que podemos vivir confiando que Dios está en control. Que Dios nos dice, Cristo, que en el mundo tendréis aflicciones, pero Él ha vencido al mundo. Y tenemos la promesa de Dios, que Él estará con nosotros. Es normal que el mundo se viva afligido, los que están sin Cristo. Es normal que anden haciendo compras de pánico. Es normal. Pero los hijos de Dios tienen la promesa. Dios estará contigo. Vamos a orar. Padre amado, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos das palabras de ánimo, de aliento en este tiempo. Y gracias, Dios, porque
tú sigues teniendo control de todas las cosas. Gracias porque nos recuerdas que en el mundo tendremos aflicciones, pero también nos dice que Jesucristo ha vencido este mundo. Y gracias por la promesa de que estás con nosotros. Gracias, mi buen Dios. Padre Celestial, si hay alguien que escuche este mensaje o ha escuchado este mensaje y no tiene la seguridad de salvación, habla a su corazón. Visítalo y enséñale que es necesario un arrepentimiento, que es necesario poner su esperanza en Jesucristo. La Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hazle entender o traerle convicción de pecado, convicción de arrepentimiento y de buscarte. Y a tu pueblo, aquellos que ya han puesto su esperanza, su confianza en Jesucristo, háblales y tráeles la convicción una vez más de que tú eres soberano y que tú tienes control de todas las cosas. Recuérdales que estamos en este mundo y que habrá aflicciones, pero Jesucristo dice que Él ha vencido el mundo. Y recuérdales también que tú estás en control y que tú estás con nosotros en cualquier momento, en cualquier situación. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén.